Aquí estamos. Bueno, gracias Thais por esta introducción tan bonita y gracias por esas imágenes también desde Llano Grande de Cartago. Bellísimas. Qué lindo estar ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, un saludo especial para todos. Vean, vamos a comenzar hablando de COVID porque justamente los datos que dieron a conocer las autoridades de salud ayer, yo sé que nos han asustado muchísimo. Bueno, cada día que pasa, la verdad es que nos asustamos un poquito más, pero como les hemos dicho, yo creo que lejos de preocuparnos tanto hay que ocuparnos, ¿verdad? Y eso lo hemos insistido muchísimo aquí, porque los datos sí le impactan a uno, ¿verdad? Y uno ve que esa cifra va subiendo y ve que la cantidad de personas en hospitalización también va subiendo y es lógico que se preocupe, pero también tiene que llevarnos a la acción. Y lo hemos dicho muchas veces, la acción pasa porque yo haga lo que tenga que hacer, que ya yo sé claramente lo que tengo que hacer, porque las autoridades nos lo han dicho desde el principio, ¿verdad? Así es, prácticamente desde el 14 de junio, todos lo sabemos, el gobierno de una vez declaró que estábamos entrando en una segunda ola pandémica y como bien vos decís, Randall, cuando uno está escuchando la conferencia, espera tener tal vez datos un poco más alicientes y más... Alentadores. Exactamente, alentadores. Pero bueno, ayer, bien lo decís vos, 190 casos que obviamente además obligan a replantearnos cuál es la dirección que está tomando esta segunda ola pandémica. De allí la importancia que dediquemos primero un espacio del programa también para abordar el tema. Bueno, y precisamente para ayudarnos está hoy con nosotros una de las personas que más sabe de esto en Costa Rica, que es el doctor Bosa. Así es, doctor, no se ría porque es cierto. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. No Qué bonito solamente, estar acá. no solamente sabe, sino que además tiene la capacidad de poderlo explicar en sencillo, que yo creo que eso es una gran virtud. Así que, doctor, vea, bueno, ayer durante la conferencia mencionaron que 13 de las 16 personas que lamentablemente han fallecido en Costa Rica eran hipertensas y que además cerca del 48% de los pacientes hospitalizados tienen esa condición. Entonces surge la duda de si la hipertensión es el mayor factor de riesgo para contraer COVID y para lamentablemente si hay un desenlace fatal, fallecer debido a esta condición. Bueno, ya hemos revisado muchísimo la literatura mundial y lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente las enfermedades que dañan las arterias, las enfermedades que cuando las padece una persona van dañando progresivamente las arterias, son las que tienen un poco más de complicaciones cuando la persona tiene COVID. Entonces, ¿qué te puede dañar las arterias? ¿Qué te puede dañar la circulación? Te la puede dañar, por ejemplo, la hipertensión maltratada. La persona que tiene mucha presión en las arterias, que constantemente está teniendo picos de presión, está estirando y encogiendo las arterias y con el paso del tiempo ya esas arterias empiezan a resentirse y empiezan a perder su elasticidad y si además le agregamos colesterol y triglicéridos, pues con mucho más razón esas arterias ya no van a tener la capacidad para adaptarse tan fácilmente y algunas de ellas van a estar lastimadas. La parte de adentro de la arteria tiene un nombre técnico muy bonito que se llama endotelio. El endotelio es, digamos, la capa interior de la arteria. La arteria es como una gran tubería y esa tubería tiene un revestimiento externo, ¿verdad? Después viene una capa que puede tener músculo en el caso de la arteria, no tanto en el caso de las venas. Y ya adentro, la parte interna de la tubería propiamente se llama endotelio. Este endotelio es fundamental para entender muchas enfermedades y se lastima tanto en la hipertensión mal controlada como en la diabetes mal controlada. En el endotelio es donde se pega la placa de ateroma, es decir, los pocos de colesterol y de triglicéridos para las personas que no se cuidan y también con el envejecimiento. Pues resulta que COVID-19, bicho mañoso, se pega al endotelio, se pega a la parte interior de las arterias y las inflama y las daña. Y como el virus lo que hace es meterse en las células, replicarse y después la célula explota y salen los virus, pues el endotelio va teniendo zonas donde se va muriendo la parte interior de la arteria y como consecuencia se van a liberar sustancias que producen inflamación. Entonces vamos a tener arterias inflamadas y una arteria inflamada es coágulo seguro. Y ahí es donde viene el problema de los coágulos que tanto hemos hablado en COVID-19. ¿Qué ha sucedido en Costa Rica? Pues que hemos visto
que las enfermedades que dañan el endotelio realmente son muy numerosas entre las personas que tienen COVID que se complican. Entonces tenemos gente con hipertensión, tenemos gente con diabetes, tenemos gente con obesidad y tenemos tabaquistas. ¿Se puede eliminar el tabaquismo? Por supuesto que sí. ¿Se puede controlar la obesidad? Por supuesto que sí. ¿Lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Porque después yo lo que tengo son estadísticas de hospital, pero ya cuando la persona está ahí, ¿ya para qué? Demasiado tarde, dijo el pollito. Doctor, bueno, usted y yo tuvimos la oportunidad de estar sentados allá y hablando hace escasos... ¿Cómo hablamos, verdad? 20 Omar. días. Y yo recuerdo mucho que su pronóstico siempre ha sido optimista y creo que a todos los televidentes eso nos ayudó mucho como para no infundir temor. Claro. Pero usted también, recuerdo, decía que eran cifras que cambiaban día con día y que esto debía ir siendo una batalla que se peleaba a diario. Claro. Ayer tenemos, tan solo ayer vemos una estadística de 190 casos. ¿Qué características ha tomado esta segunda ola? ¿Nos debemos preocupar más? Sí, nos debemos preocupar más, pero más, quiero retomar las palabras de Randall, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. En este momento lo que tenemos que tener es muy claro un mensaje que tiene que ser nuestro canto de guerra, tiene que ser nuestro canto de batalla. Y el canto de batalla es aplanemos la curva. Otra vez, porque lo que hicimos en la primera hondonada fue precisamente aplanar la curva y logramos aminorar el impacto de la enfermedad sobre Costa Rica. Pero en ese momento el tipo de personas que estaban siendo comprometidas era completamente diferente, tenían otro tipo de actividades cotidianas, tenían más capacidad de aislamiento y entonces el perfil de la enfermedad fue muy distinta. Ahora estamos progresando, la enfermedad ha decidido invadir otros territorios, otros pueblos, otro tipo de población, otro tipo de vivienda. Y el problema de la vivienda que estamos viendo ahora es que es una vivienda con muchas personas. Son lugares muy llenos de personas, muy populosos, son áreas muy densas poblacionalmente. Y como consecuencia, guardar la distancia ya no es tan fácil. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que tener claro? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y nuestro privilegio? ¿Cuál es nuestro privilegio? Nuestro privilegio es lavarnos las manos y seguirlo haciendo con todo el entusiasmo con que lo hemos hecho este tiempo. Sobre todo en aquellos lugares donde hay mucha interacción entre personas, cuando hay muchas burbujas simultáneamente interactuando en las labores cotidianas, el lavado de manos es fundamental. Aparte del lavado de manos, ¿qué más vamos a hacer? Guardar la distancia. Solo que ahora, Randall, vamos a enriquecer esta medida, la vamos a blindar, la vamos a hacer más poderosa usando mascarilla o usando careta o usando las dos, dependiendo del entorno en el que estemos. Y aquí, ¿cuál es el mensaje fundamental? No sustituye esta mascarilla, no sustituye esta careta la distancia física. La distancia física es el eje. ¿Por qué? Porque la enfermedad se transmite de persona a persona. Si yo estoy con una persona que sin saberlo porta el virus y esa persona se me acerca a menos de 1 metro y empieza a hablarme y se entusiasma y me cuenta un chiste y se muere de risa y de un momento a otro son docenas de gotitas de saliva las que me están cayendo encima y yo ni siquiera me estoy dando cuenta. Esa persona que sin quererlo me está pasando las gotas de saliva, me está contagiando la enfermedad y yo, por no preservar la distancia entre nosotros, estoy también contribuyendo a que el virus se transmita, a que la enfermedad se perpetúe. ¿Cuál es la solución? Lavémonos las manos, mantengamos la distancia. En sitios cerrados, Omar, en sitios públicos como transporte público, taxis, etcétera, tenemos que usar mascarilla. Si vamos a entrar a cierto tipo de comercios, vayamos con mascarilla. Ya ciertas instituciones privadas obligan el uso de la mascarilla y nos parece muy bien. Lo que hemos hecho acá en Buen Día precisamente es llamar a la población y recomendarles que hagan mascarillas de tela para su uso cotidiano y que sea bien lavable y ojalá impermeable, para no gastar tanta plata. Imagínense ayer,
me querían vender un paquete con 10 mascarillas en 6,000 colones, 600 colones por mascarilla. Yo necesito por lo menos 3 o 4 al día. Estamos hablando de 2,400 colones diarios. Estamos hablando de ¿cuánto? De un montón de plata, por Dios, ¿qué? Mucha plata. 2,400 colones diarios. Estamos hablando de 24,000 colones en 10 días, 72,000 colones en mascarillas al mes. No hay economía que lo soporte. ¿Qué tenemos que hacer los ticos? ¿Y qué tienen que hacer los visitantes que no son ticos? ¿Y qué tienen que hacer las personas que tienen pasaportes de otros colores, que viven en Costa Rica y que nos ayudan a sacar la economía adelante? ¿Qué tiene que hacer el visitante extranjero? ¿Cuál es la responsabilidad del tico y del extranjero que viven en este bello país? La responsabilidad es lavarse las manos, mantener la distancia, usar mascarilla y tener la cortesía social de toser y de estornudar como debe ser para no maltratar a la otra persona. A veces se te viene la tos de un momento a otro, eso yo lo puedo comprender, pero si te reconoces enfermo, no salgas de la casa. Y en este momento en el que están aumentando los números de contagios en la comunidad, ahora que los contagios no son importados en avión de otros países donde alguien andaba de vacaciones, ahora que es en la comunidad donde estamos teniendo contagio, la responsabilidad de los adultos mayores es quédate en casa. Qué increíble, porque todo lo que usted acaba de decir es lo que dice desde el principio. Nunca ha cambiado el discurso. No, desde la primera vez que lo invitamos y es el mismo discurso de todas las autoridades. Por eso yo les decía al principio que ya estamos resabidos de lo que tenemos que hacer. Es tan sencillo que se vuelve difícil. Es tan simple, pero tan simple mantener la distancia que la gente dice, es que no puede ser. ¿Sabe qué es lo que quiero yo? Sí. La pastilla, la inyección. La vacuna. La vacuna, Randall. Olvídese. Olvidémonos, muchachos, ya de eso. Seamos serios y hablemos las cosas como son. La vacuna va a estar lista el año entrante y la vacuna no es la solución. La solución es la buena voluntad de las personas responsables y comprometidas con el bienestar de los demás. Doctor, hablemos sobre la cantidad de pacientes hospitalizados. ¿Qué significa que haya 44? 44 pacientes. ¿Cómo? Esa es una pregunta con trampa. Yo sé que usted quiere que yo me pare en esa pizarra. Es que le trajimos la pizarra. ¿Usted me trajo la pizarra? Claro. ¿Pero dónde sacó esa pizarra, Randall? Esa pizarra, nuestro equipo de producción la buscó, usted no sabe dónde. Ajá. No, es que quiero que entendamos, porque lo primero que hace uno, lo que dije al principio, lo primero que hace uno cuando uno ve que la cifra va para arriba es asustarse muchísimo. Claro. Y pensar, en algún momento a este ritmo, si llevamos, es más, lo han dicho las autoridades, si este ritmo sostenido se mantiene, el sistema va a colapsar. El que se enoja pierde y el que se asusta pierde. Vamos a partir de ahí. Las cosas, cuanto más delicadas, cuanto más serias, cuanto más graves son, requieren de una mente serena y de una actitud de paz. Lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Si una persona que tiene el virus no se le acerca a otra persona sana, no va a haber posibilidades de transmisión. La transmisión a partir de objetos, del bolso, del celular y todo eso es muy rara, muy rara. La norma, lo habitual, es que una persona enferma se lo pase a la otra. Pero claro, todos somos hermanos, todos somos amiguitos, amiguito periquito. Entonces hay que ir a la fiesta, hay que ir al té de canastilla, hay que celebrar la jubilación de alguien, todos somos hermanos y como trabajamos 8 horas diarias, todos somos de la misma burbuja. Falso. Falso, ya el ministro ha insistido mucho en esto. Burbujas son los que cohabitan en su domicilio con otras personas, independientemente de si son familia o no. El grupo laboral es eso, un grupo laboral, no es una burbuja. Y en el grupo laboral, como en todos los grupos humanos, hay bien portados y hay otros que no lo son tanto. Y el que no lo es tanto, ayer estuvo en una fiestecilla, alguien lo invitó a tomarse un traguillo porque el clásico se estaba dando. Y aunque el señor ministro hizo un llamado a celebrar en el hogar, casi puedo asegurar que en algún lado se organizó una clandestina. Porque así somos los ticos. La tirada
Randall, la tirada, Omar, es que eso en este momento significa contagio. Y esa es la responsabilidad del tico. Y esa es la responsabilidad de los que no son ticos que viven en este país. 44 pacientes. ¿Qué significa esto, Randall? Esto significa que un porcentaje del número total de enfermos va a estar en su casa atendiéndose una gripe. Y esto lo hemos dicho acá también, una gripe que se trata con limonada y con un poquito de caldo de pollo. Básicamente, gracias a Dios, son gripes muy leves. Pero hay un porcentaje de la población enferma que va a requerir de hospitalización. La mayoría de estos lo que van a requerir es un salón de medicina con un cuarto de aislamiento, donde va a tener la posibilidad de recibir tratamiento para una neumonía, que es una infección, una inflamación de los pulmones, y va a estar ahí por lo menos de 8 a 9 días. 8 o 9 días de hospitalización, más lo que esté incapacitado cuando salga, incluyendo una orden sanitaria. Esta persona va a perder 2 semanas por lo menos de capacidad laboral, si no más. Si no más. Otro porcentaje de la población va a requerir de cuidado intensivo. Y en los 44 que vos me estás mencionando, por lo menos 5 están en cuidados intensivos. En cuidados intensivos van a estar con fracaso de la función de los pulmones, falla pulmonar. Va a estar con falla cardíaca, con falla de los riñones, con falla del hígado, con coágulos en la sangre, con shock, es decir, con una falla circulatoria. No ha sucedido en Costa Rica, pero ya nos han reportado de Estados Unidos derrames cerebrales por culpa de COVID. No lo hemos visto en Costa Rica, pero ya nos han reportado otras enfermedades como Kawasaki en los niños, que es un problema circulatorio también. Nuevamente, la enfermedad afecta el aparato circulatorio. Entonces, tenemos que pensar que si cada día hay 200 casos nuevos más, un porcentaje de estos 200 casos va a requerir de hospitalización. Día con día van a haber por lo menos 5 pacientes, 8 pacientes, 10 pacientes más. Va a llegar el momento en que las camas de medicina que están dispuestas para COVID se van a llenar. Y si el paciente dura 9 días encamado, cada 9 días voy a tener la posibilidad de poner una persona diferente en cada cama. Porque a diferencia de otros servicios, bueno, de ahí, no puedo meter en una cama a 2 personas, como desafortunadamente en el mes de septiembre sucede en algunas de las maternidades de este país. Eso es lo bueno de tener tantos costarricenses nuevos. El problema se da entonces en cuidados intensivos también, porque cuidado intensivo es un servicio altísimamente especializado, altamente complejo, va a tener no camas, lo que tiene es una serie de recursos materiales que son manejados por un equipo interdisciplinario. Y el problema no es la cama la mando a comprar y la pongo ahí en el pasillo. El problema es el equipo interdisciplinario que requiere de muchísimo tiempo para capacitarse. Háganse la idea de que un médico experto en cuidados intensivos en Costa Rica tiene que estudiar y trabajar su servicio social por lo menos 15 años. Cada 15 años una persona puede durante 15 años una persona tiene que estudiar para llegar a ser un médico experto en cuidado intensivo. 15 años. No es cuestión de darle vuelta a la perilla y ver el montón de profesionales nuevos. Son 15 años de estudio, 15 años de sacrificio, 15 años de dedicación. Una enfermera, un enfermero requiere de por lo menos de 4 a 5 años de capacitación. De modo que no está esto ahí. Hay que ir formando profesionales y por supuesto lo hacemos. Fuera de COVID no tenemos tanta demanda de cuidados intensivos, entonces no podemos tener 200 médicos intensivistas y 800 profesionales en enfermería que después ya uno no sabe a qué se van a dedicar. Entonces tampoco es de formar y formar y formar para luego tener profesional subutilizado.
Doctor, para que nos quede claro a todos, porque sé que hay mucha gente en casa que también se lo está preguntando ahora que usted explicaba de pacientes hipertensos y diabéticos que estén bien controlados, entonces disminuye el riesgo de que el COVID cause el impacto que usted estaba mencionando. Pero también me gustaría que haga referencia a los pacientes asmáticos, porque también ayer el doctor Macaya hacía referencia a este tipo de población. Si un paciente asmático, que valga decir más de la mitad de la población asmática en este país, de acuerdo con especialistas, no llevan su tratamiento bien controlado, si un paciente asmático lo logra, también disminuye el riesgo del impacto del COVID. Dichosamente, lo que hemos visto en nuestros pacientes hospitalizados es que hay categorías de riesgo. El mayor riesgo en este momento lo representa la hipertensión y la diabetes. Un menor riesgo lo representa la obesidad y el tabaquismo. Y un menor riesgo aún lo representa el asma bronquial. El asmático tiene que saber que si está bien controlado va a tener su asma adecuadamente controlada. Pero hay elementos como por ejemplo el polvo del Sahara que perfectamente pueden descompensar a un asmático, a un rinítico, a una persona con muchas alergias, y esta es una época para cuidarse doblemente. Hay que tomar en cuenta elementos ambientales como el polvo de Sahara, y además de eso hay que tomar en cuenta que si les da COVID, pues posiblemente vayan a tener un poco más de dificultad para curarse apropiadamente. Pero nuestra estadística señala que el riesgo no es tan alto como el del hipertenso o el del diabético mal controlados. Y el problema es que, Omar, no se vale decir, bueno, a partir de hoy yo me voy a controlar y ya eliminé el riesgo. No, ahora tenemos que asumir la responsabilidad por nuestra irresponsabilidad. Si te has manejado mal, si te has controlado mal durante años y durante meses, lo felicito si a partir de hoy decide hacer un cambio de conducta. Eso es fantástico, eso es madurez. Pero ya el daño que se ha hecho puede ser un riesgo importante a la hora de tener COVID. ¿Qué vamos a hacer entonces, Omar? Yo no puedo eliminar a ese factor de riesgo. El que es hipertenso va a ser hipertenso para toda la vida. El diabético va a ser diabético para toda la vida. Mi primera recomendación para estas personas es contrólese, tenga un poquito más de amor propio, tenga un poquito más de amor por su familia, porque de su bienestar también depende el bienestar de los demás. Es una responsabilidad que al cuidarme yo, cuido a los demás, porque mi bienestar se vierte sobre los demás provocando más bienestar. En COVID tenemos la misma situación. COVID-19 nos dice, no soy yo, son los demás. Yo me protejo para proteger a los demás. Yo voy a asumir que yo tengo COVID teóricamente con el propósito de tener una conducta social que me permita proteger a los demás. Voy a asumir que estoy contagiado, voy a estar lejos de los demás, no les voy a hablar de cerca, voy a ponerme mi mascarilla, voy a tener cortesía a la hora de toser y de estornudar y además me voy a poner la mascarilla o la careta en los entornos en los que hay una indicación de hacerlo, ¿verdad? Si quiero usarla más, úsela. Si la quiere andar para arriba y para abajo y tomarse selfies, tómeselos, disfrute, sáquele el jugo a esta experiencia. Un corolario, una conclusión de esto que estamos hablando, señores. Si la hipertensión se ha dado toda la vida, si la diabetes se ha dado toda la vida y ya la persona tiene algún grado de lesión de sus arterias, ¿cuál es la respuesta frente a COVID? No lo tenga. No se contagie, protéjase. ¿Cómo se protege? Lavándose las manos, tosiendo y estornudando correctamente, manteniendo la distancia y en los sitios apropiados usando mascarilla. Es muy difícil, pregunto yo. Es tan complicado. Esta es una respuesta maravillosa para todas las personas diabéticas e hipertensas. La respuesta es cuídate, pero también vigila. No sé si ustedes se acuerdan de una famosa campaña de tránsito que hubo hace mucho tiempo. Tal vez no se acuerden. Conduce a la defensiva. Eso significaba tener cuidado al conducir, pero también tener en cuenta que los demás te pueden hacer loco en la carretera. Conduce a la defensiva. Ahora es igual. A la hora de cuidarme, yo también tengo que estar atento a lo que están haciendo los demás. El doctor Macaya en algún momento dijo,
qué interesante cuando la comunidad asume el reto de ser responsables por el bienestar de todos y actúan como voceros para ponerle voz a la denuncia de los transgresores y de los indiferentes. Porque hay gente que dice, a mí qué me importa, que vean a ver qué hacen. Sí. Importa a mí. Que creo que todavía es muy sensible ese tipo de comportamiento. No se puede dar en COVID. Si hay un pecado mortal en COVID es el importa a mí. No puede darse ese grado de indiferencia, ese grado de indolencia. A mí me está importando un pito lo que les pase a los demás. A mí, que se frieguen. No, no. Precisamente el esfuerzo que está haciendo este país, el sacrificio que está haciendo este país, la labor súper destacada y súper encomiable que están haciendo todos los profesionales del sector salud, más los diferentes agentes de cambio en las comunidades, más las fuerzas vivas de la comunidad. El esfuerzo ha sido tan maravilloso que el importa a mí es honestamente muy ofensivo, muy ofensivo. Bueno, doctor, muchas gracias. No usó la pizarra. No usé la pizarra, me llevo esto para mi casa, vea qué bien. Es broma. Vea, nada más quiero saber, ¿existe la posibilidad de que la capacidad de camas aumente en algún momento? Sí, claro que sí, pero con truco, con truco. ¿Qué significa eso? Bueno, que un hospital es un edificio que tiene una área determinada y por seguridad yo no puedo poner camas a medio metro de distancia. Entre cama y cama, como mínimo, tiene que haber 1 metro. En camas normales y en camas de cuidado intensivo deberían haber por lo menos 2 metros de distancia o más. De modo que si mi cuarto tiene 25 por 25, hay un número máximo de camas que yo puedo meter. Entonces no se trata, como dije antes, de mandar a comprar camas a la esquina, porque lo que requiero es un equipo interdisciplinario. Yo tengo en el hospital varios salones que están cerca de las unidades de cuidados intensivos y en estos salones se trabaja otro tipo de enfermedad, otro tipo de paciente. Por ejemplo, un salón de medicina interna, de cardiología, de reumatología, de gastroenterología. Esas camas que se ocupan para ese tipo de personas, yo las puedo transformar en cuidados intensivos si el equipo humano de cuidados intensivos va a trabajar a esas camas y si esas camas las complemento con un equipo de monitoreo adecuado para un paciente gravemente enfermo. Entonces, eso se llama reconversión de camas. Y por lo menos hasta ahora tenemos 3 y 4 planes de reconversión. Cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, hoy por hoy, tiene 5 camas dedicadas a COVID crítico y otras tantas para neumonía. Pero no estamos usando las de neumonía porque las neumonías leves van a CEACO, de acuerdo a nuestra norma. Estas 5 camas de UCI médica van a transformarse en 13 camas de UCI médica si los números siguen creciendo. Y estas 13 camas se pueden complementar con otras 8 que hay al lado en otro salón y ya vamos a tener 21. Incluso en ese salón puedo meter hasta un máximo de 15 camas. Entonces vamos a tener potencialmente 28 camas de cuidado intensivo solamente en el Calderón Guardia. Pero entonces requiero más monitores, más esfigmomanómetros, más aparatos para tomar presión invasiva. Más personal. Más enfermeras especializadas capacitadas para manejar al paciente crítico. Cierto. Y más médicos que atiendan al paciente crítico. Costa Rica tiene menos de 30 médicos especialistas en cuidado intensivo para adultos y para niños. Y en un momento determinado vamos a tener que pedirle asistencia a los médicos especialistas en medicina interna, a los médicos de infectología, probablemente a algunos inmunólogos y a personas que estén con que tengan muy frescas sus rotaciones por cuidados intensivos como parte de la formación como especialistas. Recurso hay, posibilidades hay hasta cierto grado. Si presentamos el escenario 3 del doctor Ruiz de este domingo, definitivamente no alcanza el personal. Y si presentamos el escenario número 3 del doctor Ruiz de este domingo, definitivamente no van a alcanzar las camas y habrá que tener pacientes críticamente enfermos acostados en una camilla, sin monitor y sin suficiente equipamiento para poderle hacer un buen tratamiento. Esto es absolutamente
inaceptable hoy. ¿Y qué es la respuesta del pueblo? ¿Qué podemos hacer, señores? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a mandar a traer una vacuna de la galaxia? No. Vamos a tratar de cerrar los ojos y pedirle, ¿verdad?, el milagro a quien queramos. No. Este milagro lo hacemos nosotros. Se llama Costa Rica. Y tiene costarricenses y gente que no es costarricense. Y todos por igual tenemos que trabajar a bajar la curva. Tenemos que volver a agarrar un mecate entre todos y jalar esa curva para el suelo. ¿Y cómo se llama ese mecate? Les voy a decir cómo se llama ese mecate. Ese mecate se llama lavado de manos. Ese mecate se llama mantener la distancia. Ese mecate se llama quédate en casa. Y para el que tiene que trabajar, como nosotros, mantener la distancia y lavate las manos. Y suerte, porque también hay quienes tienen muy mala suerte y con una cáscara de banano se caen y se esnucan. Para morirse, estar vivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá puedan compartir esta entrevista. Gracias, yo sé que no todo el mundo está en casa a esta hora de la mañana, pero si usted está en casa y la quiere compartir con sus familiares, la puede buscar en el transcurso del día en teletica.com, porque creo que el mensaje del doctor Bosa ha sido muy importante y como les dijimos al principio, no estamos aquí descubriendo el agua tibia, porque es el mismo mensaje que hemos tenido desde febrero, ¿verdad? Y ojalá no solamente lo metamos en nuestro disco duro, sino también que lo traslademos a toda la gente con la que estamos, porque creo que eso es muy importante y que hagamos cada quien lo que cada quien tiene que hacer. Así que muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias por el pilot. Se puede llevar el pilot, Qué amables. el borrador y hasta la pizarra. La pizarra me la puedo llevar. Sí, señor. Me la llevo.